Quiero invitarlos para que en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas, abramos la Biblia, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, en su boletín está Gálatas 6:8. Quiero invitarlo para que leamos 3 versículos, del 7 al 9. Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 9. Una palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y quiero invitarlos para que estemos bien concentrados, estamos bien atentos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Indudablemente que siempre el Señor tiene algo que decirnos a nuestras vidas. Quiero invitarlos entonces para que estemos todos pendientes de lo que el Señor nos quiere hablar. Gálatas capítulo 6, dice la palabra del Señor a partir del versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Padre, te damos gracias esta mañana una vez más, mi Dios, en tu presencia estamos. Y recibimos de ti, Señor de los cielos, esa palabra. Espíritu de Dios, te pido esta mañana, Señor, que cada corazón esté dispuesto. Que recibamos de ti, Señor, aquello que tú quieres colocar en cada uno de nosotros. Que al salir de este lugar nos vayamos convencidos, Señor, que tu palabra ha sido dada y que nosotros la hemos recibido tal como tú la has querido colocar en cada uno de nosotros, mi Señor. Padre, tú tienes, Señor, a través de tu palabra, transformación para nuestras vidas. Un cambio verdadero, y nosotros recibimos, porque en tu palabra, Señor, hay vida. Señor, estamos en tus manos benditas. Señor, siempre es tu tiempo maravilloso, Señor, para mover nuestras vidas. Pedimos que obres, Señor, con todo tu poder, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Hace unos años atrás se reunió toda la élite, todo el grupo médico, de médicos o de personas, digamos, en ciertos lugares de control de la salud, que más reconocidos de los Estados Unidos, el Centro del Control de las Dolencias, el Servicio de Sanidad Pública, el Instituto Nacional de Sanidad, el Cuerpo Médico del Ejército. Todos los representantes de estas entidades grandes se reunieron para una conferencia en Arizona años atrás, porque ellos querían analizar cuáles eran los problemas de salud de los Estados Unidos. Gente muy brillante, personas con mucha experiencia, con mucho recorrido en todo esto de la salud. Y todo el fin de semana estuvieron discutiendo sobre todas estas cosas, porque lo que ellos querían era identificar los problemas que más se repiten y que están llevando a la gente a la muerte aquí en este país. Ellos decían lo siguiente: si nosotros identificamos esto, lo más importante, vamos a tener una forma de enfrentar estas situaciones, de poner fondos para la investigación, en todo lo que sea necesario para ayudar en la lucha contra estas cosas que están acabando con las personas aquí en los Estados Unidos. Estuvieron deliberando y después de mucho tiempo llegaron a conclusiones y dijeron, por ejemplo, esto fue hace unos años atrás, de tal manera que con seguridad algunas cosas han cambiado, pero quiero que pongan mucha atención a este tipo de cosas. Lo primero que dijeron en ese tiempo fue que el problema número 1 era el tabaco y todo lo relacionado con el tabaco, todo lo de el humo de segunda mano, los problemas en la contaminación a partir de todo esto. Lo segundo era la obesidad y todo lo que se derivaba de un estilo de vida no controlado en cuanto al apetito. Luego venían otros problemas como problemas del corazón, la diabetes, adicciones a la droga, al alcohol, todo lo relacionado con estos vicios, así como lo que se derivaba también de manejar en estado de embriaguez, consumo de drogas, como lo dije, hipertensión causada por el estrés, enfermedades de transmisión sexual. Y al final de la semana concluyeron con estos debates que les permitieron entonces conocer un poco más de cerca cuáles son los problemas de salud más importantes que confronta este país. Había allí entre ellos un doctor, y ese doctor se paró y dijo: mire, yo he pasado 25 años de mi vida trabajando en la India. He estado trabajando con los pacientes de lepra, y quiero decirle lo siguiente, porque en India el panorama es completamente diferente. Si nosotros le preguntáramos a los doctores de la India cuáles serían los principales problemas, las principales situaciones que están acabando con la gente, en realidad son tan diferentes, porque el número 1 podría ser la malaria. Luego podría ser el problema de la lepra, está matando a millones de personas todavía contaminadas con esta terrible enfermedad. El polio, con una incidencia muy alta de personas, viruela, fiebre amarilla, cosas como esa.
El doctor dijo, si yo me reuniera con los doctores de la India y les dijera que podría solucionarles ya mismo todas estas enfermedades, sin duda ellos contestarían, wow, eso sería como vivir en el paraíso. Esa sería la respuesta de los doctores de allá. Resulta, mis queridos hermanos, que todas estas enfermedades ya prácticamente no están en los Estados Unidos. Aquí hay varios doctores, ellos pueden testificar que ya muy pocas personas se enferman aquí de lepra, de polio, de fiebre amarilla, de malaria, a no ser que viajen a otros países y se contaminen, pero en realidad ya no es un gran problema en los Estados Unidos. Y la pregunta es, entonces, ¿vivimos en el paraíso? ¿Vivimos en el paraíso? No. ¿Qué sucedió entonces en los Estados Unidos? ¿Qué es lo que pasó aquí en realidad? Porque miren lo que sucede, mis hermanos, cambiamos esas enfermedades que antes existían por otras causadas por la forma en que nosotros vivimos, por la forma en que nosotros hacemos cada una de las cosas. Fíjense bien, analicen ustedes esto. Comemos en exceso, las personas fuman demasiado, se consumen drogas, se consume alcohol, las personas andan buscando, andan estresadas por tanta corredera de un lado para el otro y por tanta búsqueda de cosas. Las personas se transmiten enfermedades sexuales por su estilo de vida promiscuo. Es decir, podemos ver cómo en realidad estas enfermedades son el resultado del mismo estilo de vida de quienes vivimos aquí en los Estados Unidos. Somos nosotros destruyéndonos a nosotros mismos. Y esto es increíble. No traemos las enfermedades de otros lados, en realidad nosotros mismos las producimos. Sin contar con los altos índices de suicidio debido a la forma de vida, con los accidentes de tránsito producidos también por la irresponsabilidad de muchos, por la violencia familiar y ni siquiera hablar del aborto. Nosotros mismos destruyéndonos. ¿No es esto increíble? ¿De dónde viene todo esto entonces? ¿A qué se debe que el ser humano termine destruyéndose de esa manera? En un país como los Estados Unidos, donde de acuerdo a las encuestas el 64% de la gente tiene sobrepeso, las personas compran, sin embargo, por montones las revistas donde aparece gente delgadita y modelos atléticos y los convierten en sus amores platónicos que les muestran algo que ellos algún día quisieran llegar a ser. Pero ¿saben qué resulta de todo esto, de este análisis? Que nos falta sabiduría para vivir, que nos falta sabiduría para cuidarnos, para ayudar a los demás, que en muchas ocasiones vivimos de una forma equivocada, nos destruimos a nosotros mismos, pero aparte de eso, consumimos la mayor parte de nuestra vida persiguiendo cosas que al final ni siquiera nos vamos a quedar con ellas. Jesús contó algunas de estas historias en la Biblia. Un hombre rico, por ejemplo, que construyó los graneros más grandes que podía para acumular más y más, pero la muerte lo acecha al día siguiente, y la reflexión de Jesús es, ¿y qué valor tiene para ti ganar el mundo entero si al final pierdes el alma? Un periodista cristiano muy reconocido contaba que parte de su trabajo es precisamente ir y conocer a muchas personas famosas. Y para muchos de ellos, ustedes saben, estas personas que se vuelven famosas, que tienen dinero, que tienen belleza, incluso muchas personas les da envidia de su forma de vida. Muchos quieren ser como ellos o vivir como ellos. Y este periodista decía, mire, realmente cuando tú conoces a una persona de estas en la intimidad, conoces acerca de sus vidas, lo último que yo quisiera hacer es precisamente como ellos. Porque ustedes no se imaginan cuántas pastillas consumen al día. ¿Cuántos problemas tienen con las adicciones, con los divorcios? ¿Cuánta gente en realidad los sigue simplemente por el dinero, por la fama, pero están rodeados de hipocresía y de vanidad? El periodista decía, si en realidad la gente supiera cómo viven ellos, nadie los envidiaría, más bien sentiría lástima por muchos de ellos, esos famosos millonarios. Y lo que queremos resaltar hoy es algo muy importante y fundamental que la palabra de Dios nos dice aquí en este pasaje. El que siembra para la carne, solo cosechará corrupción. En cambio, dice este mismo periodista cristiano, que sí conoció a alguien al cual quisiera imitar. Precisamente ese doctor que habló acerca de la India. Un doctor egresado de una prestigiosa universidad de Inglaterra, un brillante hombre, al cual le ofrecieron la dirección de hospitales aquí a lo largo de los Estados Unidos, en California, en otros estados, pero rehusó siempre porque se fue a trabajar con lo más bajo de la sociedad, con la casta de los parias, de los Dalit, en la India, leprosos y desahuciados. Lo más bajo del mundo. Lo más despreciado del mundo, allí en medio de la mayor miseria, donde no se alcanza la fama, nadie está pensando siquiera en la belleza, encontró la mayor realización, entendió el mensaje de Jesucristo, que vino a compartir su amor entre lo despreciado, entre lo vil del mundo, entre aquello que nadie quería servir. ¿Y saben qué decía este periodista? Este hombre sí es feliz. Este hombre sí está realizado. Su vida ha servido de inspiración y de propósito para muchos otros que antes de conocerlo no sabían ni siquiera de qué se trataba el verdadero amor cristiano. Mis queridos hermanos, una de las leyes infalibles que la Biblia nos enseña
es la ley de la siembra y de la cosecha. El sembrador sabe que debe poner la semilla adecuada, que tiene que regarla, que tiene que cuidarla, podar cuando sea necesario, pero siempre espera que al final el fruto de esa siembra se haga manifiesto. Y lo mismo sucede con la vida humana, con cada uno de nosotros. Si solo siembra para la carne, no vas a poder esperar cosechar frutos eternos ni llenos de bendición celestial. Sembrar para la carne es simplemente ocuparse de las cosas que perecen, que satisfacen parcialmente la vida, pero que al final nadie puede llevar consigo cuando parta de este mundo. Pero sembrar para el Espíritu es algo diferente. Equivale a esperar una cosecha de bendición que se reflejará no solo en aquel que lo hace, sino también en todos aquellos que reciben el beneficio de esa siembra. Ahora quiero invitarte esta mañana a algo. Piensa por un momento en este día. ¿Estaré solo sembrando para la carne? ¿Cómo es mi vida? Piensa en cada uno de ustedes en lo que hacen todo el tiempo, en lo que viven, en lo que domina su pensamiento y sus acciones. ¿Están sembrando para qué? ¿Están sembrando para la carne o están sembrando para el Espíritu? Porque si estás sembrando para la carne, ya sabes que puedes esperar simplemente corrupción, simplemente cosas perecederas que así como han llegado también se pueden perder en cualquier ocasión. Pero si estoy sembrando para el Espíritu, entonces podré esperar que la gracia de Dios se haga manifiesta en plenitud sobre mi vida y la esperanza quedará puesta para siempre en mí, pues que esa promesa se hará válida en mi vida. Cosecharé para la vida eterna al lado del Señor que me da ese regalo de su gracia. Mira, si tú estás sembrando solo para la carne, pregúntale a la carne, ¿qué tanto vas a recibir por ella? Pregúntale. ¿Qué vas a recibir? ¿Qué voy a recibir a cambio de todo lo que te he dado? ¿Sabes qué te va a responder? Te voy a dar un cajón y gusanos que te coman enterito. El que siembra para la carne, eso es lo que obtiene. En cambio, el que siembra para el Espíritu cosechará eternidad, porque es tu depósito en el banco del cielo. ¿Cuál prefieres de los dos? Hay muchos lugares en donde se predica el Evangelio de Jesucristo. Se habla de la ayuda a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados. Y eso se hace en regiones rurales, en muchos lugares pobres del mundo. Pero resulta que en los Estados Unidos hablamos de ayudar al prójimo y primero tenemos que formar comités de discusión para ver qué tan viable es ese proyecto, formar corporaciones jurídicas registradas en el Estado, pagar los impuestos correspondientes y luego nombrar gente especializada que finalmente decida si debe o no se debe ayudar a las viudas, alimentar a los hambrientos o ayudar a los necesitados. ¿Por qué? ¿No debería estar esto metido en nuestra propia piel como hombres y mujeres seguidores de aquel que lo dio todo por los demás? ¿No deberíamos acaso, mis queridos hermanos, vivir una vida de entrega y de servicio, reconociendo que el amor de Dios tiene que estar en plenitud en nuestros corazones? Por eso es que no logramos la conexión entre las buenas nuevas y la vida real. Por eso es que a veces la palabra se queda en el vacío nomás. Hacemos un llamado para ayudar en la comunidad y la respuesta es mínima, cuando en realidad un corazón que está lleno del Espíritu Santo no necesita ni siquiera que lo empujen para ayudar al prójimo, sino que está presto, está inmediatamente, viene y pregunta: dígame por favor, ¿qué puedo hacer? Estoy dispuesto, Señor, envíame a mí. Ese era el caso de la gente de Macedonia, por ejemplo. ¿Saben qué hacían? Rogaban que los dejaran dar más para la obra. Rogaban que les permitiera aún incrementar sus donaciones. ¿Saben una cosa? No era gente de dinero, no era gente rica, más bien eran personas pobres, pero su corazón no era pobre. Tienen un corazón lleno de amor y de generosidad para que la obra de Dios avanzara, para que hubiera esa conexión real entre las buenas nuevas y la vida real. El enfoque, cuando la persona tiene un enfoque simplemente en poseer, en acumular, en tener más, entonces hablar de ser generosos, obedientes al Señor, con diezmos, ofrenda, por ejemplo, eso no suena bien en los oídos de nadie. Y perdemos la perspectiva adecuada de la vida. Nuestro enfoque se va en las cosas, pero no en el dador de las cosas. Y el contexto de este pasaje bíblico tiene que ver con la enseñanza de Pablo acerca de aquellos que solo viven para satisfacerse a sí mismos. Solo piensan en su beneficio personal, en su propio placer, en su propia realización. Pablo establece muy claramente lo que son las obras manifiestas de la carne y lo que es el fruto del Espíritu, y nos enseña que no podemos vivir en los dos lados. Escúchenme, mis queridos hermanos, ¿estamos sembrando para la carne o estamos sembrando para el Espíritu? Todo lo que hagamos tendrá consecuencias eternas. Pero es importante, mis hermanos, que nosotros entendamos esto. Imagínense lo que había en la gente de Macedonia. Rogaban que pudieran dar más. Se manifestaba el amor de Dios entre ellos. Rogaban que les pudieran participar más en las ofrendas. Ahora yo me pregunto, ¿podríamos ver nosotros eso mismo hoy en día? Corazones que se manifiesten abundantemente la gracia divina. Nosotros tenemos que aprender que nuestro valor no está determinado por las cosas que poseemos, que tenemos, sino que nuestro valor como persona ya nos lo dio Cristo Jesús, el que bendice nuestras vidas.
La Biblia dice que la abundancia que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por eso el cielo no nos conoce como el hombre del traje hermoso, o la mujer de la casa grande, o del vehículo último modelo, o el joven de la bicicleta de última moda. No, el cielo conoce tu corazón. Y por eso la sabiduría para vivir no puede estar dictada simplemente por los designios del mundo. Ustedes saben lo que pasa con las cosas del mundo. Lo que hoy es novedoso, mañana ya no sirve. Lo que hoy es nuevo, mañana ya simplemente hay que tirarlo a la basura. Pero la gente corre y está desesperada, pasa noches enteras en las afueras de los almacenes para poder comprar más y más, y después los garajes están llenos de cosas que nunca se usan. Un estilo de vida que aquí se tiene. Pareciera que sienten una voz que dice: necesitas esto, necesitas aquello y aquello otro. El vecino compró ese carro nuevo, no te puedes quedar atrás. La vecina trajo una sala nueva para su casa y ya la tuya está medio gastada. Y los hijos de tus amigos están manejando, así que los tuyos no pueden aparecer como los pobres y olvidados. Eso es simplemente seguir los designios del mundo. Eso es simplemente seguir lo que el mundo nos quiere atrapar en esa sociedad de consumo. La verdadera sabiduría para vivir la tenemos que tomar de aquel que dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero no es esa vida que el mundo te ofrece, es una mucha mejor en la que encontrarás satisfacción dando en lugar de acumulando. Encontrarás alegría ayudando en lugar de atesorar cosas que se oxidan, se pudren o se destruyen. Vas a hallar plenitud en tu corazón cuando haya alguien a quien has podido servir y él descubre a través tuyo que en realidad el amor de Dios sí existe porque tú se lo has podido demostrar. Un misionero fue en una ocasión a la isla de Tobago. Estuvo allí por varios días ministrando en una colonia de leprosos. El último día preguntó si alguien tenía una canción favorita. Cuando hizo esa pregunta, una mujer se volteó y dejó ver el rostro más desfigurado que se haya visto. No tenía ni orejas ni nariz, estaba completamente destrozada su cara, los labios habían desaparecido. Levantó una mano sin dedos y dijo: escúcheme, pastor, ¿podemos cantar esa canción que dice: cuenta las riquezas que el Señor te da? Imagínense qué tremendo esto. En medio de semejante aflicción siempre tenía algo más para dar: su propio canto, su propio corazón, su propia adoración. Todo eso eran las riquezas que ella tenía y aún quería seguir alabando al Señor, aún en medio de esa situación. Por eso es tan fundamental que nosotros entendamos lo que estamos haciendo. ¿Estamos viviendo para la carne o estamos viviendo para el Espíritu? Yo quiero decirte algo muy importante para tu vida. Escúchame bien, porque esto puede ser lo más importante que tú hayas escuchado en mucho tiempo. Nosotros decimos que Dios está presente en este mundo todo el tiempo. Pero déjame decirte algo: ¿eres tú quien lo hace visible o no? ¿Entendiste esa palabra? Dios está presente en medio de nosotros, pero es a través tuyo que Él se hace visible. Él siempre está presente. La gloria de Dios inunda la tierra, sus promesas son de compañía cierta, pero la gente solo lo verá a través tuyo si es que tú de verdad eres un hijo o una hija de Dios. Entonces, en un mundo tan quebrado, en un mundo tan necesitado, en un mundo tan destrozado y tan roto, te hago una pregunta y les hago una pregunta a quienes se llaman hijos o hijas de Dios: ¿es posible ver al Señor a través tuyo? ¿Es posible? Mire, cuando Jesús fue levantado a los cielos, cuando desapareció de la vista de sus discípulos, estos se quedaron mirando hacia arriba y preguntándose: ¿cuándo regresará? ¿Qué haremos ahora? Los ángeles del Señor vinieron y les dijeron: varones galileos, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están mirando a los cielos? Vayan, Él ya no está de una forma visible entre ustedes, pero ahora son ustedes los que lo harán visible. Vayan y hagan con los demás lo que Cristo haría con ellos. ¿No es exactamente lo que el Señor quiere para su pueblo de todas las épocas? ¿Por qué solo están mirando hacia los cielos? El Señor no está visible, pero lo van a ver a través tuyo. Cuando tus manos se extiendan en forma de amor hacia los demás, entonces los demás van a saber que sí es verdad lo que tú estás diciendo, que Cristo vive y habita para siempre en medio de los demás. Tenemos que entender lo que significa una vida guiada por el Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Alguna vez escuché a un pastor que decía que tenemos que arrepentirnos de nuestras motivaciones. ¿Por qué estás haciendo lo que haces? ¿Sirve simplemente porque quieres arrancarle algo a Dios o porque en realidad tu corazón está dispuesto a hacer algo por los demás sin esperar nada a cambio? ¿Orar por motivos equivocados? ¿Servir solo por apariencia? ¿Piedad que no es genuina? Una niña se acerca un día a un pastor y le dice: pastor, tengo que orar mucho por mi hermanita. El pastor le dice: wow, qué bien, estás aprendiendo de la vida espiritual. No, es que usted me dijo que tenemos que orar por nuestros enemigos. Una mujer lleva 19 años orando de esta manera. Póngale cuidado: Señor,
Si alguien sale borracho y atropella a alguien, por favor, que ese atropellado sea mi esposo. Te lo pido, Señor. A menudo escuchamos cosas como esta. El miércoles lo compartí con los hermanos que vinieron al estudio bíblico. Le preguntamos a alguien acerca de un hermano o una hermana que hace tiempo no vemos y nos dice, lo que sucede es que no volvió a la iglesia porque se enfrió. ¿Se enfrió? ¿Se murió acaso? ¿O qué pasó? No nos dimos cuenta. ¿Qué pasó? No, se enfrió. Se enfrió en su fe, se enfrió en sus convicciones, se enfrió en su caminar espiritual. Tan poca era la llama de su vida espiritual que se le acabó de esa manera. Imagínense ustedes, el próximo domingo llegan todas las personas, llegan todos ustedes al servicio, cantan, adoran, se saludan. Cuando llega la hora de la prédica, la gente se mira la una a la otra y preguntan, ¿y dónde está el pastor? No, es que no vino porque se enfrió. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo de Cristo? Hay que estarlo calentando otra vez más para que no se enfríe. Mis queridos hermanos, no podemos nunca olvidar que siempre estamos en una guerra espiritual sobre nosotros y no podemos descuidarnos en nuestra relación con Dios. Hay un mundo espiritual compuesto por un lado por Dios, por supuesto, en la Trinidad y los ángeles y los arcángeles, los serafines y querubines y su iglesia, y por otro lado está Satanás y todas las huestes espirituales de maldad. ¿Y quién es el objetivo de esa guerra? Tú y yo. Nosotros, todos nosotros, la humanidad entera. Nosotros somos el foco de atención de ese mundo espiritual y es por eso que es fundamental no descuidarnos en el cultivo de nuestras disciplinas espirituales. Miren, mis hermanos, aún hay muchos cristianos que siguen discutiendo y debatiendo si deben practicar las disciplinas espirituales o no. Hay personas que se quedan debatiendo, por ejemplo, si tengo que diezmar o no. Y dicen, no, es que en el libro de Hechos, que fue el que inició la iglesia, no se habla de diezmo. Por supuesto, en el libro de Hechos no se habla de diezmo, ¿sabes por qué? Porque lo daban todo. Absolutamente todo. Si tú lees en el libro de Hechos capítulo 2, te das cuenta que a ninguno le faltaba nada, porque todos compartían lo que tenían para que nadie sufriera los problemas de la escasez, y especialmente porque el amor de Dios fluía en sus corazones. ¿Cuánto vale una vida salva? ¿Cuánto vale un matrimonio restaurado? ¿Cuánto vale un hijo liberado de las drogas, un niño rescatado de las garras de la maldad? ¿Le vas a poner precio a eso? ¿Siembras solo para satisfacer deseos personales o estás sembrando para que otros reciban beneficio de aquello que tú también estás dando? ¿Te das cuenta? Sembrar en la carne es vivir en el pecado, manifestando las obras de la carne, mis queridos hermanos. Pero sembrar para el Espíritu es en realidad asociarnos con Él en la obra de redención de la humanidad. El pastor Juan Carlos Ortiz, un pastor muy conocido aquí en el medio, se jubiló hace unos años atrás debido a un cáncer que lo afectó, del cual el Señor después lo sanó. Pero escúcheme bien, al momento de su retiro, este hombre que había dedicado su vida entera al servicio del Señor no tenía absolutamente nada en su cuenta bancaria, nada. Pero escuchen, el que siembra para el Espíritu siempre tiene el respaldo divino. Unos días después de su retiro, vino un hombre muy adinerado y vino a hablar con él y le dijo, pastor, he estado orando y no sé qué pasó, pero el Espíritu Santo me ha dicho que tengo que mantenerte a ti y a tu familia hasta cuando te mueras. Este hombre no sabía nada de la situación del pastor, no sabía nada de su escasez económica, pero ¿saben qué? El Espíritu Santo sí lo sabía, gloria a Dios. Aleluya. Así que no lo iba a dejar mal, no lo iba a abandonar en el momento de la necesidad. Mes a mes, por años ya, cumplidamente le llega un cheque por un monto bastante grande con el cual vive el pastor y su esposa, y aparte de eso les alcanza mucho para seguir dando en la obra de Dios. Y nos contó él con mucha sonrisa, nos dice, mira, en realidad yo nunca manejo el dinero, es mi esposa la que lo maneja. Yo no tengo absolutamente ni idea de nada, no sé ni cuánto tenemos. Así que un día me invitaron, dijo el pastor, a hablar sobre el diezmo. Y yo le prometí al Señor una cosa, yo dije, Señor, jamás yo voy a predicar sobre algo que yo mismo no practique. Así que fue y le dijo a la esposa, como yo no manejo el dinero, así que necesito que tú me digas que si estamos en realidad diezmando o no, porque si no, de lo contrario, yo no voy a ir a predicar esa palabra. Y la esposa le dijo, no te preocupes, vamos a hacer las cuentas inmediatamente. Y cuando hicieron las cuentas, se hallaron que estaban dando en realidad el 32% de sus ingresos a la obra de Dios y ni siquiera se habían dado cuenta, pero nunca, absolutamente nunca les faltaba nada, por el contrario les abundaba cada día más. Mis queridos hermanos, la economía de Dios es diferente de la economía del mundo. Con Dios entre más damos, más recibimos. Y no es que lo hagamos por trueque, no es que estamos pendientes del Señor, darle para que Él nos devuelva. Es que la generosidad del Señor nadie la puede igualar. El pastor Rick Warren, que ustedes lo conocen, que ha escrito todos estos libros de una vida con propósito,
Da el 90% de sus ingresos a la obra de Dios. Y cada día vende más libros. Y cada día recibe más dinero. Y sigue dando y sigue dando. Y sin embargo el Señor nunca lo desampara. Todo lo contrario. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu recibirá la bendición inagotable que no cesa. Eso es fundamental, mis queridos hermanos. Muchos andan confundidos. Muchos andan pensando que si hablan en lengua son más espirituales que otros, por ejemplo. Estamos confundidos en la espiritualidad. El don de lenguas es algo maravilloso, gloria a Dios. Es algo de una riqueza espiritual hermosa. Pero no es el todo en la vida espiritual. Yo conozco muchas personas que hablan en lengua, pero no hablan con los demás. Había una mujer muy envidiosa. Gracias a Dios aquí no hay ninguna así. Pero esta mujer en particular era así. Todo lo que veían los demás ella también lo quería. Si alguien compraba un carro, ella quería uno igual o mejor. Si alguien compraba una sala, ella también tenía que comprar una sala, por lo menos de las mismas. Pero su esposo ya estaba agotado de tanta exigencia de esta mujer. Ya dice, no, ya no más, no más. Un día, esto fue en los años en que recién empezaban a salir los televisores. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, aquí todos están muy jóvenes, pero algunos les contaron. Cuando empezaron a salir los televisores que había que poner la antena de arriba en el techo, ¿recuerdan ustedes? Así que un día sale esta mujer caminando por el vecindario y de repente se da cuenta que la vecina ha puesto una antena en el techo y dice, espérate un momentito, ¿y esto qué es? Y se acerca a la vecina y le dice, oye, ¿y qué es eso, esa antena? Y dice, es que compramos un televisor. ¿Un televisor? No, y se fue corriendo a la casa, mijo, tenemos que comprarnos un televisor. El esposo le dijo, ya me tienes hasta aquí, estoy seco, no tengo dinero en el banco, no voy a comprarte ningún televisor. Ella estaba desesperada, ¿cómo era posible que no tuviera? Después el otro vecino también puso otra antena en el techo, después la otra vecina y ella nada. Así que un día dijo, no, esto no puede ser. Se fue al almacén y compró una antena. Y la puso en el techo. Mis queridos hermanos, la antena es el hablar en lenguas. Pero el fruto del Espíritu es el televisor. El fruto del Espíritu es lo que tiene sentido. ¿Para qué tener una antena si tú no tienes adentro un televisor en el cual mostrar todas las cosas? ¿Para qué tú decir que puedes hablar de una forma angelical cuando tu vida misma y tu corazón no ha sido transformado para la obra de Dios? ¿Te das cuenta? Tenemos que ponerle proporción a cada cosa, mis hermanos. Tenemos que entender nosotros lo que significa el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu y lo que tiene que caracterizar la vida de cada creyente genuino. ¿Te das cuenta? Jesucristo, siendo Dios, siendo el Mesías, todos los días se retiraba a la montaña para hablar con el Padre. Regresaba tan lleno de ese poder celestial que sus discípulos un día se inquietaron y le dijeron: Señor, mira, enséñanos a orar. Queremos conocer la fuente de tu poder. Queremos saber de dónde te viene ese poder. Porque cuando Jesucristo bajaba de allí, de la conexión con el Padre, venían los endemoniados, inmediatamente eran liberados. Venían los ciegos y sus ojos eran abiertos. Venían los paralíticos y eran levantados. Todas las cosas se hacían porque había poder en Jesucristo. Enséñanos a orar. Nunca le dijeron: enséñanos a predicar. Nunca le dijeron: enséñanos a servir o a hacer milagros. Pero enséñanos a orar. Mis queridos hermanos, nosotros también tenemos que tener ese clamor en nuestro corazón. Señor, hemos visto tus maravillas, hemos visto tu poder. Señor, hemos visto tu unción, hemos visto todo lo que hace. Señor, enséñanos a orar, porque nosotros también queremos de lo mismo. Gloria a Dios. Así tiene que ser la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús amaba a todos aquellos a los cuales el mundo despreciaba. Qué interesante, por ejemplo, la Biblia nos habla del buen samaritano. En ningún momento nos habla del buen rabino, del buen fariseo o del buen religioso. Qué tremendo esto, un judío enseñando una parábola en la que el héroe es un enemigo del pueblo judío. La Biblia nos habla en el libro de Lucas de un desvergonzado hijo que abandonó a su padre, que se gastó toda la fortuna en una vida licenciosa y libertina, un perdedor, un despojo humano que terminó ansiando comer lo que los cerdos comían. Pero la Biblia no se ocupa tanto del buen hermano que se quedó con su padre todo el tiempo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de redención. Porque la Biblia nos habla de la gracia de Dios. De la necesidad de que aquellos menospreciados sean traídos a la dignidad. De la necesidad de que lo vil del mundo sea traído para que avergüence a los sabios. Y finalmente, por el poder de ese testimonio, otras vidas sean transformadas para la gloria de ese Dios de amor y de misericordia. Y la pregunta es: ¿se parece a la iglesia hoy en día a ese Dios? ¿Se parecen nuestras iglesias? ¿Somos una iglesia que lo representa bien? ¿También cada uno de nosotros somos agentes de redención en un mundo tan quebrado?
¿O solamente nos hemos dedicado a señalar, a criticar, a juzgar, a levantar dedos acusadores contra los demás, incluso contra los hermanos, y aún con eso seguimos creyendo que somos la iglesia del Dios viviente? La Biblia empieza con un relato de dos personas que echaron todo a perder por su desobediencia y rebeldía. Ustedes saben, el libro de Génesis, Adán y Eva lo echaron todo a perder. Pero ¿cómo termina la Biblia? Termina con un banquete al que se sientan los redimidos por la sangre del Cordero, que celebran la victoria final sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Se dan cuenta? Ahí está la historia, mis queridos hermanos. Ahí está lo que el Señor nos está diciendo. El que siembra para la carne solo puede tener corrupción, pero el que siembra para el Espíritu nunca va a perecer, sino que irá hasta la vida eterna en compañía de nuestro Creador. Gloria a su nombre. Y déjame decirte algo muy importante. Hoy, en este momento, está Jesús en medio de nosotros. Pero Él no ha venido para condenarte. Él vino para rescatarte, para sanarte. Él no vino como un policía que espera que falles para caerte encima con el peso de la ley, sino como un Padre amoroso que extiende su brazo para que corras a Él. La pregunta para ti es: ¿aceptas el amor de Dios? ¿Aceptas el abrazo de Jesús? La revista Time publica anualmente una lista con las personas más influyentes y poderosas del mundo. ¿Te imaginas eso? Los más influyentes. Pero empiezan a revisar la lista. Dios santo, qué tristeza encontrar a personas como Lady Gaga, wow, de las personas más influyentes del mundo. No, esto no lo puedo creer. O Didier Drogba, que es el futbolista de uno de los equipos de Europa. Políticos corruptos, personas de dudosa reputación. Son los más influyentes. ¿Saben qué, mis queridos hermanos? Algo muy malo está pasando en este mundo para que estas personas sean las más influyentes. ¿Y qué es lo que cuenta allí? Solo cuenta si eres famoso, lindo, adinerado, un gran atleta, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué nos dice la Biblia? La Biblia nos habla de un Dios de amor y de misericordia. La Biblia nos habla de un Dios que te ama, así no seas modelo de revista, así que te consideres un perdedor, un poco agraciado, no famoso para nada. El amor de Dios se extiende sobre nuestras vidas. No somos poderosos para el mundo, pero sí somos famosos en los cielos. Allí nos conocen. E incluso, mi querido hermano, ya hicieron una fiesta por ti. ¿Sabías que en una ocasión se reunieron los ángeles y todos los principados allá en los lugares celestiales? Hicieron una fiesta por ti. Cuando viniste a los pies de Cristo, dice la palabra que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se ha arrepentido y viene a los pies del Salvador. Aleluya, gloria a su nombre, bendito es el Señor. El amor de Dios fluye a través de ti, está en tus venas, corre en tu interior. Si tienes el amor de Dios, lo tienes todo. Lo que cuenta no es si eres hermoso, exitoso, rico, poderoso. Lo que cuenta es qué tan cerca estás de aquel ante el cual algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará el señorío de aquel que va a ser conocido como siempre el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta semana estaba en una reunión con un pastor. Se acercó un joven a hablar con nosotros. Él estaba todo sucio, se le notaba que había consumido mucha droga y estaba caminando como sin saber a dónde ir. Se acercó, empezamos a hablar con él y nos dice: el próximo lunes voy a internarme en un lugar de rehabilitación. Entonces quiero aprovechar de aquí hasta el lunes para consumir toda la droga que pueda. ¡Wow! ¡Qué terrible esto! ¿Se imaginan eso? Un jovencito casi destruido por la droga que solo piensa en consumir más para luego intentar dejarla. Me le acerqué y empecé a conversar con él y le dije: ¿alguna vez has leído la Biblia? Me dijo: sí. Y le pregunté: ¿Qué has leído? Dime algo que te haya impactado. Y me dijo: bueno, leí la historia de un hombre llamado Job, de sufrimiento y de dolor y todas las cosas que perdió. Pero también leí un pasaje, me dice, no sé dónde está, pero habla de un hijo que se fue de la casa, que desperdició todo y luego estaba arrastrándose por el mundo queriendo regresar a la casa de su padre. Y le dije: ¿sabes una cosa, José? Así se llama el muchacho. ¿Sabías que ese pasaje del hijo pródigo se escribió para ti? Se quedó mirándome y me dijo: no, la Biblia se escribió hace años, miles de años, y yo ni siquiera había nacido. Yo le dije: lo que pasa es que Dios ya te tenía en mente, ese pasaje fue escrito para ti. ¿Sabes cómo termina ese pasaje? Termina con un banquete de celebración, termina con un abrazo hermoso de un padre que ve a su hijo que estaba perdido y que fue hallado, que estaba vagando por el mundo, pero encontró el camino de regreso a su padre. José, ese eres tú, y hay un padre que está esperando por ti para darte un abrazo reconciliador. Hay un padre que está esperando para hacer un banquete en tu honor. ¿Lo puedes entender? Tú puedes llegar a ser ese hombre libre de nuevo, ese hombre nuevo cambiado. Puedes encontrar el camino de regreso a la casa de tu padre. Lo abracé y le dije: hoy voy a hacer una oración por ti.
Voy a pedirle al Padre que te reciba de nuevo en sus brazos amorosos. Se dejó abrazar y sentí que el amor de Dios empezaba a fluir de nuevo en aquel corazón de este joven abandonado por la vida y maltratado por aquellos que algún día debieron darle amor. Entonces mi pregunta a veces es, ¿puede la iglesia del Señor seguir siendo tan apática al llamado del Maestro a dar nuestra vida por los demás? ¿Podemos seguir siendo insensibles cuando allá afuera hay tantos Josés que no encuentran el camino al Padre y cuando necesiten de alguien que les ofrezca una esperanza no aparece nadie para hacerlo? Pregúntate esta mañana una vez más, pregúntate si tu vida está siendo guiada por la carne o por el Espíritu. Pregúntate. Haz una reflexión personal. Yo no estoy aquí para juzgar tu vida, estoy simplemente invitándote a la reflexión. Pregúntate si ocupas mucho de tu tiempo pensando en el nuevo auto que compraré, en la nueva sala que pondré, en las ofertas de ropa que se aproximan, en el Black Friday que ya viene, en las añadiduras y las añadiduras que queremos, que en ellas encontramos la satisfacción total. Jesús dijo que lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, escúchame bien, todo lo demás son simples añadiduras. No te acostumbres a vivir en las añadiduras. Vive lo mejor, cultiva tu vida espiritual, extiende tu mano de ayuda al necesitado y entonces entenderás que hay otras cosas que satisfacen el alma humana y no necesariamente son las cosas materiales. ¿Estás cultivando tu vida espiritual como debe ser? Mira, un hombre viajaba mucho por todas partes, tenía un negocio que tenía que estar viajando y iba de hotel en hotel, de ciudad en ciudad. Y de pronto algunas hermanitas, que aquí no hay, gracias a Dios, aquellas que les gusta sembrar la discordia y la duda en los demás, se acercaron a la esposa y le dijeron, oye, ¿tú no crees que tu esposo yendo de hotel en hotel no pasa las noches acompañado cuando está viajando? Imagínense, con amigas así, ¿quién necesita enemigas? La esposa le respondió con toda seguridad, ¿saben una cosa? Yo no tengo ninguna duda. ¿Y saben por qué? Porque mi esposo es un hombre que ama primero a Dios antes que a mí inclusive. Y así no llegar a hacer las cosas por mí, siempre las hace bien, porque he aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas, y eso es lo que me llena de confianza en el esposo que tengo. Mejor vayan, cuiden los suyos, que no saben a dónde están. El amor de Dios está por encima de cualquier duda. Si tú cultivas para el Espíritu, entonces tendrás el poder para soportar las acechanzas del enemigo que desea destruirte. Así que no le preguntes hoy a Dios, Dios, ¿qué vas a hacer para solucionar este problema o este o aquello? Pregúntale hoy a Dios, ¿qué vas a hacer a través de mí para solucionar esto o aquello? ¿Te das cuenta? Estamos viviendo en tiempos de decadencia moral, de confusión de los gobiernos, de confusión entre la juventud, por lo que se enseña. Hay un sinnúmero de espíritus que se manifiestan todavía en nuestras vidas. El espíritu del faraón todavía existe, manteniendo a la gente atada al temor en esclavitud. El espíritu de Goliat todavía existe, burlándose de los hijos de Dios. El espíritu de Jezabel todavía existe, provocando que hombres y mujeres todavía se escondan en las cuevas buscando la perfección y la degeneración sexual. El espíritu de Absalón todavía sigue dividiendo casas, iglesias, comunidades. El espíritu de Herodes todavía vive matando la niñez en los vientres de las madres. Pero déjenme decirles algo, mis queridos hermanos, porque hoy, todavía, en el 2014, hay un espíritu más poderoso que todos esos espíritus, y nosotros estamos aquí en este día para declarar que el espíritu más poderoso no es el espíritu del faraón, no es el espíritu de Goliat, no es el espíritu de Jezabel, no es el espíritu de Absalón ni el espíritu de Herodes, sino que el espíritu más poderoso ha sido y seguirá siendo siempre el Espíritu Santo de Dios, y es con él con quien nosotros tenemos que estar siempre aliados. Gloria al Señor. Ese es el poder de nuestro Señor. Así que cada vez que se levanta un espíritu de estos, tenemos nosotros que decir, por cada faraón tiene que haber un Moisés, por cada Goliat tiene que haber un David, por cada Jezabel tiene que haber un Elías, por cada Herodes tiene que haber un Jesús, y por cada diablo que quiera levantarse tiene que haber un hijo de Dios lleno de unción y de poder espiritual, que eche fuera a los demonios y que obre con autoridad en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Aleluya, aleluya. Piensa en tu vida en este día. ¿Estás viviendo solo para la carne o estás sembrando para cosechar cosas buenas? Y vamos a terminar con esto. Un grupo de pastores viajaron a Israel. Los llevaron por muchos lugares. Entre ellos estuvieron en un lugar lleno de árboles de olivo. El que los guiaba les dijo, miren esos árboles. Adivinen cuántos años tienen algunos de esos árboles. Los pastores se miraban entre sí y pensaban, pero no se atrevían a dar un número de años. Alguno dijo, bueno, a lo mejor unos 200 años, ¿qué tal? El guía les dijo, no, ¿saben qué? En realidad estos árboles tienen más de 1500 años. Incluso algunos de ellos tienen casi 2000. No lo podían creer. ¿Tantos años tenían estos árboles?
Sí, les dijo el guía. Han sobrevivido diluvios, han sobrevivido incendios, han sobrevivido tornados, toda clase de cosas, pero se mantienen firmes. ¿Quieren saber cuál es el secreto de estos árboles? Claro, todos los pastores estaban curiosos y dijeron, sí, por favor, dinos cuál es el secreto. El secreto es el siguiente: las raíces de los árboles de olivo están en la roca. Así que este es el secreto: mientras la roca no se mueva, este árbol vivirá. Mientras la roca no se mueva, este árbol vivirá. Gloria a Dios. ¿Saben qué, mis queridos hermanos? Mientras Cristo esté en el trono, mientras Cristo esté en el trono, no importan los diluvios, no importan los fuegos, no importan los tornados, no importa que se levante el enemigo para destruirnos, este árbol vivirá, porque somos como árbol de olivo viviendo en la casa del Dios Altísimo. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor. Cuando estos árboles están pequeños, vienen los niños y les tiran piedras. Muchas de aquellas piedras se quedan al lado de los árboles y sus raíces las toman para hacerse más fuertes. ¿Te das cuenta? Lo que parecía que los iba a destruir se convierte en lo que les da seguridad. Así que hoy te digo algo: no te preocupes por las piedras que hoy en día te están tirando. Mañana te servirán como soporte para seguir creciendo y hacerte más fuerte. Cuando otros están cayendo, tú todavía estás de pie. Aleluya, gloria a Dios. Quizás tus antepasados no supieron cómo sembrar para el Espíritu. Quizás muchos de ellos quedaron enredados en los vicios. Alguien pensó que esto se iba a transmitir generacionalmente y estabas condenado o condenada a seguir en la misma dinámica. Si mi abuelo fue alcohólico, mi padre también, entonces yo también lo seré y también mis hijos. No, eso tiene que cortarse ahora, mis queridos hermanos. Somos una generación que tiene que pararse en la brecha en este tiempo para cortar de raíz esas cosas generacionales. Y aunque ellos hayan vivido para la carne, nosotros hoy en día vamos a sembrar para el Espíritu y vamos a detener ya mismo esa iniquidad generacional. Aleluya, gloria a Dios. Los nuestros recibirán esa bendición de lo que tú estás sembrando hoy. De aquí en adelante, ten por seguro que los tuyos y los hijos de los hijos y los hijos de los hijos de los hijos y las siguientes generaciones servirán al Dios vivo, porque hoy tú estás sembrando para el Espíritu. Gloria a Dios. El Señor le dijo, por ejemplo, el enemigo le dijo, por ejemplo, al Señor que si le daba permiso de quitarle todo a su siervo Job. El Señor lo permitió, pero le dijo, ¿sabes qué? Quítale todo. Te voy a dejar hacer eso, pero la vida no se la puedes quitar porque es mía. Hay muchas cosas que el enemigo va a tratar de quitarte. Puedes perder bienes materiales, puedes perder el dinero en el banco, puedes perder los fondos que tenías preparados para tu retiro. Habrá muchas cosas que se te pueden quitar, pero la vida nunca te la pueden quitar. La unción no te la pueden quitar. El amor de Dios, nadie te puede separar de Él. La salvación no te la pueden quitar. Tu relación con el Espíritu Santo, nadie te la puede quitar. Gloria a Dios. Te pueden quitar la casa, pero no te pueden quitar un hogar. Te pueden quitar la alegría, pero jamás te van a quitar el gozo de los redimidos. Te pueden quitar el dinero, pero no la riqueza que Dios pone en ti. Incluso el enemigo puede tratar de llevarte al pasado para recordarte lo malo que has sido, pero Dios te llevará al futuro para decirte lo grande que serás. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. El enemigo puede usar mucha legislación en este mundo. Puede usar a los gobernantes de las naciones para ir en contra de los valores cristianos. Puede incluso sacar las leyes y prohibir para predicar la palabra de Dios, para intentar acallar las voces de los creyentes, para perseguir al pueblo que defiende la verdad de la Escritura. Podrán hacer muchas de estas cosas, pero si tú estás sembrando para el Espíritu, eso no te lo quita nadie. Nadie te puede arrebatar, ni con todas las leyes y los ejércitos del mundo. Y cuando el árbol de olivo le quieren tumbar los olivos, los frutos que produce, ¿saben qué hacen? Alguien viene y toma un palo de bambú fuerte y empieza a golpearlo. Entre más lo golpee, más olivos caen. Ese es el sistema para tumbar los olivos. Ahora déjame decirte algo. Si el enemigo entendiera que por cada golpe que quiere darte, lo que está haciendo es activando tu unción. Si el enemigo entendiera que cada vez que te golpea, tú estás listo para producir más fruto. Si el enemigo entendiera que cada vez que te golpea, lo que hace es que te fortalece para seguir fructificando, pero no lo entiende y te sigue golpeando y te sigue golpeando y tú sigues dando más y más fruto. Así que déjame decirte algo esta mañana: si últimamente has recibido muchos golpes, prepárate para la unción y la fructificación que viene sobre tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Mis queridos hermanos, somos un pueblo que ahora se levanta de su ceniza bajo la unción del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 4:8 dice: estamos atribulados en todo, mandó angustiados; en apuros, mandó desesperados;
perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Aleluya. Ese mismo árbol de olivo, cada vez que le cortan una rama le salen dos. Cada vez que alguien quiere acabarlo se reproduce. ¿Te das cuenta? Tú eres como ese árbol de olivo en este día. El enemigo quiso dañarte, ya es muy tarde para él. Lo hubiera intentado antes quizás. Ahora tú estás en Cristo, estás parado sobre la roca, estás disfrutando de la gloria de la vida. Y ahora cada vez que alguien desea hacerte daño, es el Espíritu Santo el que sale en defensa tuya para darte la nueva vida prometida. Cada vez que alguien te quiere destruir, Él siempre tiene algo nuevo para levantarte con más fuerza. ¿Lo puedes creer? Tú y yo tenemos dentro de nosotros el Espíritu de la resurrección. ¿Escuchaste? Tú y yo tenemos el Espíritu de la resurrección. El enemigo creyó que nos había destruido. En ocasiones dice: ya no doy más, ya no puedo más con esta carga. Escúchame bien, el poder de la resurrección está en ti y te levanta de nuevo, porque mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Entonces contéstate a ti mismo esta mañana: ¿vas a seguir sembrando para la carne o vas a seguir sembrando para el Espíritu? ¿Quieres solamente lo que se corrompe, lo que no dura, lo que es pasajero? ¿O vas a sembrar para el Espíritu que tiene vida eterna para ti, que nadie puede destruir, que nadie puede corromper, que nadie puede dañar, y que además te levanta cada día con el vigor, con la gracia, con la misericordia, con el amor divino, con el denuedo, con la unción, con el poder, con la autoridad, con el respaldo que solamente tenemos los hijos de Dios? ¿Vas a sembrar para la carne o vas a sembrar para el Espíritu? El que siembra para la carne solamente cegará corrupción. Pero nosotros, mis queridos hermanos, somos hijos de Dios. Sembramos para el Espíritu. Y la promesa para todos nosotros es que iremos con Él hasta la vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Ponte de pie esta mañana. Y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo